Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Hoy vamos a ver el mensaje de los ramos a la cruz. De los ramos a la cruz. Hoy estamos en el Domingo de Ramos, como es conocido hoy. Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Entonces hoy vamos a ver de los ramos a la cruz. Y mi deseo es de que al final tengamos una idea más completa de lo que sucedió en la Semana Santa. Comenzando el Domingo de Ramos hacia el momento de la cruz. Y es muy importante entonces eso, porque la Semana Santa nos prepara para la resurrección. La Semana Santa nos ayuda a preparar nuestro corazón para la resurrección. Hemos cantado acerca de la resurrección hoy, pero la resurrección la celebraremos todos los domingos, pero específicamente el próximo domingo. Y es necesario, creo, que tengamos una mentalidad, un corazón adecuado y listo para poder celebrar la resurrección, porque la resurrección es el evento que cambió al mundo. El nacimiento de Jesús fue el inicio. Simplemente fue un preámbulo para el evento más grandioso que la humanidad experimentaría, que es la resurrección de Jesús. Entonces, y en el Domingo de Ramos, que es conocido como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palma, vemos la primera escena que le da el inicio a la Semana Santa, que es conocida como la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal de Jesús. Y si tú ya tienes tiempo de ser un seguidor de Jesús, quizás hayas leído este pasaje. Has leído esta historia acerca de cuando Jesús entró a Jerusalén en un pollino, en un asno. Y ya ustedes han de decir, ya, eso ya me lo sé. Pero ahora veremos la importancia de cada uno de los eventos que sucedieron en esa semana tan importante. La entrada triunfal de Jesús. En Mateo 21, 1 al 10 estaremos leyendo de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atado y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos. En el camino, otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Basado en este pasaje, basado en este dato histórico de la iglesia, del ministerio de Jesús, es que tomamos la idea del Domingo de Ramos. Por eso es de que se celebra con palmas, porque este pasaje se encuentra, ¿sabía?, en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchas historias y muchos milagros y muchos eventos de Jesús fueron narrados por los diferentes escritores de los evangelios. Pero muchos, basado en el propósito y objetivo de cada escritor, excluían o incluían algunos eventos. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, que es uno de los milagros más grandiosos, solo se encuentra en el evangelio de Juan. Pero aquí vemos un evento que los 4 escritores de los evangelios lo escribieron. Y eso nos debe de dar una curiosidad a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué si un milagro tan grandioso como la resurrección de un muerto no está incluido en los 4 evangelios, pero esta escena sí está incluida?
Eso quiere decir que es un evento mucho más importante para que nosotros lo consideramos. Y por eso celebramos el Domingo de Ramos. Por eso celebramos el Domingo de Palmas. Porque es la entrada triunfal. Y como bien lo que acabamos de leer, esto cumplía una de las tantas profecías mesiánicas que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una profecía mesiánica? Una profecía mesiánica es algo que un profeta en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de Cristo, dijo que pasaría cuando el Mesías, o sea, Jesucristo, vendría. Y en este evento se está cumpliendo al pie de la letra. Pero interesantemente que ellos gritaban, Hosana, Hosana, al Hijo de David. Que era una cita, de nuevo, mesiánica, era una cita específicamente sacada del Salmo 118. ¿Y saben qué significa Hosana? Ahora vamos a aprender algo. Porque cantamos esa canción de Hosana y ni sabemos qué cantamos, pero ahora, ¿saben qué significa? Sálvame, sálvanos, sálvanos, Señor Jesús. De hecho, el Salmo dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Pero también dice, cuando ellos estaban cantando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando vieron a Jesús que entraba en un asno humildemente, ellos empezaron a adorar a Jesús. Y los religiosos de aquel entonces sabían qué es lo que estaba pasando. Sabían qué es lo que estaba pasando. Esto es muy importante entonces en primer lugar porque estas personas sabían que vendría un Mesías, tendrían una expectativa mesiánica. Ellos sabían de que iba a venir un Mesías a liberarlos de la opresión romana. Toda la historia de los judíos antes de Cristo estaban esperando para que viniera ese Mesías. Pero ellos esperaban a un Mesías que vendría a imponer su fuerza y su poder para liberarlos contra todo poder externo. Pero aquí venía Jesús. No con una carrocería y con unas fuerzas del ejército supuestamente a destronar todo el poder que los estaba oprimiendo. Sino que Jesús entra montado en un asno nomás. Tenían una expectativa. Pero Jesús no les cumplió sus expectativas, sino que Él venía con una misión diferente. ¿Y cuál era esa misión? Por eso es algo que nosotros tenemos que aprender hoy. Que nos aseguremos de que la expectativa que nosotros tenemos de Jesús sea una expectativa basada al propósito y a la misión de Jesús. Así de que, algo para ti. Asegúrate de tener la expectativa correcta de Jesús. ¿Cuál es tu expectativa de Jesús? Y aquí hay otra cosa también que puedes aprender. Que en Jesús puedes encontrar la salvación que tu alma anhela. Cuando ellos gritaban Hosana, estaban diciendo sálvanos, ayúdanos a hacer lo mejor de nuestras vidas. Cuando cantamos nosotros Hosana, decimos entonces ayúdanos, Señor. En Jesús encuentras también la salvación que tú estás buscando, cualquiera que sea esa salvación. Toda salvación, ya sea una salvación de un mal hábito, ya sea salvación de un gran problema que tengas, ya sea de la salvación de tus propios pensamientos, ya sea la salvación de ataques que tengas constantemente por otras personas, porque lo existen. Pero toda esa salvación la obtienes cuando verdaderamente tienes la salvación de tu alma y entras en una relación con Jesús. Pero otra cosa también que podemos aprender de la entrada triunfal, del Domingo de Ramos, del Domingo de Palmas, es que Jesús es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Jesús merece tu adoración. Jesús merece nuestra adoración. Y Lucas, que es el otro escritor, uno de los 4 que escribió este evento, agrega un detalle. Cuando ellos venían entrando y que la gente empezaba a cantarles, los religiosos, ¿saben qué hacían? En vez de adorar a Jesús también con ellos, se enojaron y reprochaban a los discípulos y les decían, repréndelos para que no te adoren. Y Jesús les dice, si estos callan, las piedras entonces adorarían. La pregunta para nosotros es, ¿le estamos dando la adoración que Cristo
se merece. Por eso es que yo a veces, yo les he dicho ya algunas veces, yo me confieso delante de ustedes, que cuando estamos cantando, ahorita que estamos cantando el Vive, yo casi vengo aquí al frente a brincar y a saltar y van a decir, no, el pastor algo le dieron. Porque es que quiero adorar la grandeza de Dios. Y es que si nosotros no adoramos, las piedras van a hacerlo. Y Dios recibe, y Jesucristo recibe la adoración a través de la creación. Pero es importante que nosotros le demos de nuestra parte la adoración que se merece. Así de que la próxima vez, el próximo domingo, vamos a venir a celebrar la resurrección de Cristo. No se detenga, adore al Señor, cántele al Señor, que no le dé vergüenza. Si a mí no me da vergüenza, no le debe dar vergüenza a usted. Muchas veces nosotros venimos de iglesias que como que se detienen. Ahora bien, todo con cordura, ¿no? Y orden, no sea de distracción. Por eso es que yo me detengo, aunque yo quiera distraer. O sea, yo me detengo para no ser de distracción, porque luego después ya usted no va a poder orar. No va a poder adorar, no va a poder cantar porque está criticando al pastor. Muy bien, la otra escena que vemos en la Semana Santa es de Jesús limpia el templo. Jesús limpia el templo y eso se encuentra en Mateo 21, 12 al 17. Vamos a leer esta otra escena. Dice, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que habían hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, de nuevo, en el templo recibiendo la adoración del Señor. Y se indignaron y le dijeron, oye, lo que estos dicen. Y Jesús les respondió, si nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Vemos otra vez más Jesús recibiendo la adoración cuando entra al templo. Pero Él llegó a sacar a este montón de ladrones. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo acá? El templo era el centro religioso, pero no solo era un centro religioso en donde la presencia de Dios estaba supuesta a manifestarse y ser la representación perfecta de la gloria de Dios en el templo. Pero en los tiempos de Jesús, la gloria de Dios era lo que menos les importaba. El templo ya no solo era un centro religioso, sino de que era el pináculo político de los judíos. Era como un emblema de su piedad. Era un emblema político, de hecho. Era una palanca que los judíos utilizaban para manejar el pueblo. Y de hecho, el Imperio Romano o el poder que gobernaba ahí toda Palestina les daba cierta autonomía a los judíos. Ellos tenían sus propias leyes y podían hacer algunos juicios específicamente todo lo que competía con sus leyes. Pero también ellos tenían, por ejemplo, los impuestos y las ofrendas y todo lo que ellos manejaban, porque había un impuesto para el templo, aparte de aparte de las ofrendas que ellos tenían. Entonces, y un dato interesante, porque ahí menciona las mesas de cambio que había, porque ellos tenían su propia moneda. Entonces, y venían de todo el Imperio Romano, venían los judíos en el tiempo de la Pascua a rendir tributo, a adorar al templo, porque era el único lugar donde se podía adorar. Y en todo eso que estaba sucediendo en esa semana, lo que hacían era que como tenían que cambiar, aparte de que era para un impuesto del templo, les cobraban también la comisión del impuesto. Y entonces, y era un negocio cerrado, como decimos en el día de hoy. Jesús llega al ver
las motivaciones religiosas, al ver todo lo que tenían y todo lo que hacían, y que en realidad de Dios es lo que menos les importaba, entonces Jesús se indignó justamente. Lo bueno es que con la venida de Jesús, con su muerte y resurrección de Jesús, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que han decidido seguir a Jesús, la Biblia dice que no tenemos que ir hasta Jerusalén a rendir tributo y adoración a Dios. Ahora tú eres la representación divina de Dios aquí en la tierra. En el presente tú eres la presentación de la presencia de Dios al mundo. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo si has decidido seguir a Jesús. Y ya Dios no mora, en realidad nunca ha morado en edificios. Nunca ha morado en un lugar geográfico específicamente. Porque Él es Espíritu. Ahora todos que han decidido seguir a Jesús, tenemos el privilegio de ser morados, habitados por la presencia de Dios. Entonces dirás, ahora sí, pastor, finalmente me dio el argumento para ya no venir a la iglesia, porque como en la iglesia no necesitamos. La Biblia dice que cuando venimos y decimos a seguir a Jesús, somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero dice que también somos parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y cuando las diferentes partes del cuerpo de Cristo se unen, entonces el Espíritu de Dios se mueve de una manera única, de una manera especial. Por eso es de que es tan importante la congregación. Cuando tú decides no venir a la iglesia a adorar al Señor, le estás haciendo un mal a los hermanos que están en la iglesia. Porque esa hermandad se necesita para que la presencia de Dios se manifieste en algún lugar, porque nadie puede ser su propia iglesia a sí mismo. Porque es necesario que seas parte de una iglesia, parte integral de una iglesia. Pero también la siguiente escena es que cuando Jesús, después de pasar por todo eso, se fueron de regreso a Betania, y después, en una de esas noches, en esa Semana Santa, pasaron en Getsemaní. Esa es la historia de Getsemaní. La angustia de Jesús en Getsemaní. Cuando el Señor ora. Cuando dice que estaba angustiado hasta la muerte. En Mateo 26 encuentra esa historia también. Y dice de la siguiente manera. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es aquí donde encontramos uno de los momentos, yo creo, más revelador de la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios 100%, pero también es humano 100%. Hoy en día, muchas personas quieren desacreditar la deidad de Jesús. Pero ¿saben que en los primeros siglos, segundo y tercer siglo, ¿saben qué es lo que los padres de la iglesia y los líderes de aquel entonces querían afirmar y confirmar? Porque la gente empezó a negar, fue la humanidad de Jesús. Es interesante, ¿cierto? Hoy en día no creen que Jesús era Dios.
cuando en los primeros siglos la gente no dudaban que Jesús fue Dios, sino que dudaban de la humanidad de Cristo. Entonces los padres de la iglesia empezaron a defender la humanidad de Cristo porque es necesario comprender que Jesús fue 100% hombre también. ¿Saben por qué? Porque unos días después de lo que acabamos de leer, Jesús iba a entregar su vida por la humanidad. Y el único ser que podría expiar o podía morir en lugar de nosotros tendría que ser alguien como nosotros. Entonces, y vemos aquí, pero que no simplemente era un humano, sino que Jesús también se angustiaba como tú y yo nos angustiamos. Jesús se estresaba como tú y yo nos estresamos. Y otro evangelista, otro escritor de los evangelios, menciona de que su presión fue tan grande que cuando él lloraba, parecía que lloraba sangre. Y hay un término médico para eso, que es tan grande el estrés que lo mismo que uno suda empieza a enrojecerse. Lo mismo que uno llora porque es tan grande la angustia. Y aquí la gran noticia y buena noticia para ti y para mí. Que en la angustia y en la tristeza podemos correr a Jesús para que nos dé la fortaleza. Yo no sé si en este momento has de estar angustiado. ¿Hay alguna presión en tu vida que sientes como que te estás agotando y que en las noches no puedes dormir porque hay pensamientos en tu mente que te están martirizando? Ya sea por culpa, ya sea por una carga que tienes por alguien más, ya sea porque tienes una responsabilidad grandiosa, grande que no puedes llevarla por ti mismo. Estás abrumado y ya no puedes seguir adelante. Jesús sufrió algo similar y algo mucho más grande que eso. Por ende, podemos correr a Él para que nos fortalezca. ¿Acaso no es una gran noticia eso para nosotros? Esa es la escena de Getsemaní. Hay otra escena que es también digna de mencionar. Y quiero que sepan que estoy yendo por estos eventos, pero hubo mucho más que sucedió en esta semana. ¿Sabía un dato interesante? Que los evangelios, los 4 evangelios, escribieron más si tomas el contenido o el porcentaje de lo que escribieron de la vida de Jesús, escribieron más cuando los pones juntos acerca de la última semana de Jesús que lo que verdaderamente pasó durante toda su vida. Y eso nos dice de la importancia de la semana de la pasión. Porque es que ese verdaderamente era el propósito por el cual Jesucristo vino, para sufrir en lugar de nosotros. Porque ese sufrimiento que Jesús llevó es el sufrimiento que nosotros debíamos llevar por nuestra culpabilidad. Y aquí vemos a otra escena, una escena también que es muy importante, y es la institución de la Santa Cena. La Santa Cena de Jesús, o la Cena del Señor, que vamos a leer en Lucas 22, 14 al 23. Esto fue un día antes de que Jesucristo fuese entregado. Un día antes de que Jesucristo fue crucificado. Dice el verso 14 en adelante: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Él sabía que es lo que venía. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esto es sumamente importante. Solo esto
esto que Jesús acaba de hacer marca la diferencia entre por qué nosotros como iglesia hacemos lo que nosotros hacemos como iglesia. Porque Jesús estaba instituyendo, sí, es una ceremonia en la que conmemoramos a Jesucristo. Pero Él estaba, lo que acaba de decir, acerca de un nuevo pacto. Quisiera tener el tiempo suficiente para desempacar todo eso que acaba de decir Jesús. Para comenzar, habla de la Pascua. La Pascua era una celebración de los judíos que celebraban el momento cuando el Señor los sacó del pueblo de Egipto porque estaban esclavizados. Y el último juicio que Dios mandó sobre el pueblo de Egipto fue la muerte de un primogénito, la muerte del primer hijo, y no solo de los hijos, sino que también de los animales. Y cuando el Señor les dice, voy a mandar esta peste, y van a morir todos los primeros hijos de las personas y de los animales. Pero ustedes sacrifiquen a un cordero perfecto. Sacrifiquen a este animalito inocente, sacrifíquenlo y marquen los dinteles o los marcos de las puertas, y cuando esté marcada, la puerta que esté marcada, el ángel de la muerte no entrará ahí. Y así hicieron. Y después de que el Señor los liberó y los salvó del ángel de la muerte, el Señor les dijo, desde ahora en adelante tienen que celebrar la Pascua para que se recuerden de la liberación de Dios sobre ustedes cuando estaban esclavizados por Egipto. Entonces Jesús utilizó la misma celebración de la Pascua, esa semana tan importante para el pueblo judío, e instituyó algo nuevo. Es algo nuevo, utilizó la tradición, utilizó la celebración, pero Él comenzó algo nuevo, porque Él dice, si ven en el pasaje, dice, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que ahora en adelante, no, pero antes de eso dice, que toma el verso después, 17, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé tomando el pan. Fíjate que no está en este pasaje, como les decía yo, de que varios evangelios escriben la misma narrativa. No es en este pasaje, sino que alguien más dice, ese es el nuevo pacto. Comenzó un nuevo pacto. ¿Y saben qué significa testamento? ¿Por qué es que decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Testamento es básicamente es una literación de latín que significa pacto. En el Antiguo Testamento era, ahora mejor dicho, deberían de decir el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Jesús toma la celebración de la Pascua para conmemorar, para iniciar un nuevo pacto. O sea de que nosotros estamos en un pacto nuevo, no un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y comienza algo completamente diferente. Pero la idea central, y por qué esto es importante para ti y para mí, es de que con la Pascua los judíos celebran la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero con la Santa Cena, lo que Jesús instituyó de nuevo, los cristianos celebramos la liberación del pecado. Por eso lo que vamos a hacer hoy es de mucha importancia. Porque su sangre fue derramada por nosotros. Y sin sangre no existe redención de pecado, dice su palabra. La sangre era necesaria haber sido derramada. ¿Y por qué esta Pascua es tan importante? Muchas veces tomamos esto a la ligera y pensamos que es simplemente una tradición o una religión. La Pascua es mucho más importante. La muerte y resurrección de Jesucristo es lo más importante que nosotros podemos pensar. Porque por el derramamiento de la sangre de Jesucristo es que tú y yo tenemos perdón de pecados y entramos en una relación con Él. Pero también hay algo más interesante que vemos en esa misma historia. Dice, sigue diciendo ese mismo pasaje en el verso 21. Pero vean la mano del que me entrega, está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a ser. Está hablando específicamente, ¿de quién está hablando? Está hablando de Judas. Otros evangelios lo nombran específicamente. Judas fue el que entregó al Señor. Y eso es lo interesante, que Judas estaba en la misma mesa en donde Jesús estaba también. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque Jesús, a pesar de que sepa nuestros errores, a pesar de que sepa nuestras motivaciones, a pesar de que sepa nuestras intenciones profundas, Él no nos rechaza. Él nos muestra gracia. Y durante todo este evento, Jesús está diciendo esas pistas. Eso que le dijo, aquí el que me entrega, el que me va a entregar. Y luego al que le doy el pan. Estos eran, ¿saben qué es lo que estaba Jesús diciendo? Eran advertencias para Judas. Eran oportunidades para que Judas recapacitara. Eran oportunidades para que Judas dijera, no soy digno. Ya Jesús ya se dio cuenta. Ya Jesús, porque era más que suficiente para que Judas dijera, ya no voy a seguir con ese plan. Eso, en vez de nosotros tachar a Judas, nosotros, ¿sabes qué debemos de estar haciendo? Diciendo, qué gracia que Jesús le mostró a Judas. Porque ¿saben qué? Porque muchas veces nosotros somos como Judas también. Y dirás, pastor, ¿qué acaba de decir? Me está comparando con la persona más detestable en toda la historia, quizás a Judas. Y es que nadie le pone Judas a su hijo, ¿no? Ponemos Jesús, José. Judas, nadie le quiere poner Judas a su hijo. Y tú me estás comparando con Judas, pastor. No, ¿qué es eso? No te estoy comparando con Judas, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos comportamos como Judas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos a Jesús con diferentes motivaciones. A veces tenemos intenciones escondidas en nuestros corazones. Judas, ¿saben por qué entregó a Jesús? Porque les decía de la expectativa mesiánica que había. Judas esperaba al Mesías que ellos esperaban en el Antiguo Testamento, un Mesías que iba a destronar a Roma. Y Judas estuvo 3 años con Jesús. Y cuando al final de su ministerio empieza Jesús a predicar acerca de su muerte, empieza a anunciar de su muerte. Y ya después de 3 años, dice, este Mesías que yo esperaba como que no es el Mesías este Mesías como que no es el Mesías que yo esperaba. Judas entregó a Jesús porque estaba decepcionado. Yo creo. Porque no era el Mesías que ellos esperaban. Y muchas veces nosotros tenemos expectativas de Jesús. Tenemos una idea de Jesús. Que venimos a Jesús porque supuestamente queremos de que Él nos solucione todos los problemas, cuando son simplemente nuestros problemas una consecuencia de nuestras malas decisiones. Venimos a Jesús tratando de apalancarnos con otras personas. Venimos a Jesús con diferentes motivaciones. Pero otra cosa más que sabemos de Judas es de que sus prioridades no estaban en el lugar en donde deberían de estar. En otra escena que no se la compartí por cuestiones de tiempo es cuando llega María y le lava los pies a Jesús con un perfume. Y Judas, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué haces? No, lo hubiéramos vendido y hubiéramos ayudado a los pobres. Y dice Juan, Judas dice eso porque robaba del bolsillo de la tesorería de Jesús. Las prioridades de Judas no estaban en donde debían estar. Entonces, cuando nuestras motivaciones y cuando nuestras prioridades no están en el lugar donde deben de estar y que para nosotros lo más importante son otras cosas y no las cosas de Dios, entonces estamos comportándonos como Judas. Pero la buena noticia es que Jesús aún así nos invita a la mesa. Nos permite estar en la mesa. No nos rechaza, esperando
a que nosotros cambiemos de mentalidad, esperando que nosotros nos arrepintamos para así experimentar su perdón. Entonces, aunque a veces no nos comportemos como Judas, esa es la buena noticia, que a veces nos comportemos como Judas, no tenemos que terminar como Judas. Si tú estás aquí comportándote como Judas, qué bueno que estás acá, porque quizá esto que estás escuchando hoy es un llamado de Jesús, así como lo hizo con Judas. Una advertencia, y hay algo que tú sabes que tienes que cambiar. Y el Señor te está diciendo, hazlo hoy. Cambia. Yo no te desecho, simplemente ven a mí. Vamos a ir a la última escena por hoy. La crucifixión y muerte de Jesús. Según Marcos 15, 22 al 37. Ahora en este momento, en este pasaje sí les voy a invitar a hacer algo diferente. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Y vamos a leer juntos, síganlo por la pantalla. Si puedes ponerte de pie, si no, no tienes que ponerte de pie. Yo entiendo de que a veces hay diferentes circunstancias. Dice, lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, bah, tú que lo edificarás, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos estaban allí, al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Puede tomar su asiento. Lo que acabamos de leer es de tanta importancia, porque era la humanidad, el mundo, crucificando a lo más bello, a lo más glorioso, a lo más magnífico que pisó la tierra. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por eso, la crucifixión fue el mayor acto de injusticia y maldad, pero también fue el mayor acto de amor y bondad. Y cuando leemos la historia de Jesús, cuando meditamos y pensamos en el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, tenemos que reverarlo y conmemorarlo,
pero a la misma vez meditar acerca de su amor y su bondad. Porque si simplemente lo sabemos como una verdad, pero no respondemos a esa gran noticia, entonces su muerte es en vano. Lo que Jesús pasó fue por tu bien y por mi bien. Y Dios quiere que respondamos a ese amor grandioso, ese perdón que recibimos a través de su muerte. Porque a través de su muerte tenemos acceso libre al mismo Padre Celestial. Leímos de que el velo se rasgó de arriba para abajo. El mismo poder de Dios rompiendo ese velo. Qué interesante que dice que de arriba para abajo. Cualquier cosa, la lógica nos diría que se tendría que romper de abajo para arriba. Pero fue el mismo poder de Dios rompiendo, habiendo dicho, ya no existe ninguna división entre Dios y el hombre. Porque Jesucristo está en la cruz haciendo entrada, abriendo una puerta directa hacia el Padre. Por la muerte es que tenemos acceso al Padre Celestial. Por la muerte es que tenemos nuestra salvación. Salvación de todo mal hábito, de toda lucha espiritual, salvación de nuestros pecados. Por su muerte tenemos sanidad espiritual. Por su muerte es que no experimentamos ninguna vergüenza, porque en su muerte fue llevada. Por su muerte es que nosotros podemos vivir sin temor. Por su muerte. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.